bienvenido a otro capítulo del Corre y Corre. Recuerda, por tu plataforma favorita del deporte rey, Puerto Rico Sport Nation. Dale a la campanita, suscríbete, búscalo en YouTube, Puerto Rico Sport Nation, le da la campana, te suscribes y estarás al tanto de todo el material deportivo que tenemos para ti. Baloncesto, Fórmula 1, voleibol, tenemos de todo y por supuesto el deporte rey. Guste a quien no le guste. Esa es la que hay. Y hoy me han ganado recibir una persona bien conocedora, mire, que sabe del atletismo de la A de la Z, no solamente, ¿verdad?, por el puesto que tiene como educador, también como juez internacional, sino porque lo vivió desde el principio, desde sus primeras instancias, y sabe cómo corre el atletismo. Y nada mejor que tener toda esa sincronía de datos y de información y sobre todo experiencia vivida para poder tener hoy día un material muy educativo e informativo que hace falta en el atletismo puertorriqueño. Y así que yo me he enganado recibiendo al profe, al mister Jeffrey Belli. Jeffrey, gracias por estar con nosotros. Realmente, claro que sí. Papi, a ti nadie te había presentado como yo te presenté hoy. Nadie en la vida. Agradecido por la oportunidad. Y aprovecho la oportunidad, valga la redundancia también, para felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo. Gracias. Estoy bien contento por ti, por las oportunidades que se están dando. Sé que la estás aprovechando al máximo. Sigue metiendo mano. Voy a ti. Y nada, gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu espacio. Gracias. Sencillamente, este caballero sube un material muy importante en las redes sociales que le invito, ¿verdad? Búsquenlo en las redes sociales, en Instagram como Mr. Jeffrey Belli también en su red personal, porque el atletismo, mucha gente podrá pensar que es bien fácil. La gente podrá pensar, eso es correr, dar vueltas o saltar. No, mi hermano. Es muy técnico y tienes muchos incisos, muchos reglamentos que incluso muchos atletas, muchos coaches y muchas otras personas, en la cual también yo me incluyo, desconocemos. Y es normal desconocer. Sin embargo, es peor no intentar educarse sabiendo que las herramientas están. Y por eso es que lo tengo aquí conmigo. Vamos a comenzar uno de las vallas que me voló la mente. El de las vallas. Oye, y ha pasado, no me estoy refiriendo solamente aquí en Puerto Rico, sino a nivel internacional pasa mucho. Hay gente que piensa que, pues mira, subir la valla de una manera, por distancia, por categoría, varones y féminas, es necesario, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? Incluso yo desconozco de esas medidas. Estaba hablando contigo fuera de cámara. Vamos a hablar acerca de ese video. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que todo el mundo literalmente se mató en el suelo. ¿Y dónde es que estuvo el descuido? Pues lo más seguro, en ese evento hubo un error de dirección técnica. Casi 100% seguro que eso fue lo que pasó. Las marcas, ¿verdad? En las pistas hay unas marcas que identifican en dónde van las vallas colocadas específicamente. No te digo un color particular porque ahí, ¿verdad?, puede variar dependiendo en la pista que estén participando. Pero es bien importante que el director técnico se asegure, ¿verdad?, de que las vallas están colocadas en la marca correcta. Los atletas cuando entrenan, se preparan para ese evento, ellos están acostumbrados a unas sensaciones, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? Porque están acostumbrados a practicar a esa distancia, a esa altura particular. En ese video, ¿verdad?, que tú estás comentando ahora mismo, ese video lo subió Javier Coulson en estos días, se ve claramente que prácticamente todos los atletas chocan y se paran, ¿verdad? Y hay dificultades en su proceso. Y 100% seguro de que había unas vallas que estaban en las marcas de 100 con vallas y había otras vallas que estaban en la marca de 110, porque eso no va a pasar nunca. Por eso, un ejemplo, yo como director técnico, siempre que trabajo una competencia como esa, que es de las más difíciles en cuestión técnicas para preparar de la pista, pues siempre certifico muchas veces de que las vallas están colocadas en la marca que es y a la altura que es. Eso es bien importante, ¿verdad? Parte de la responsabilidad del director técnico, asegurarse de que el cumplimiento de la reglamentación sea cabal en todo momento, porque al final del camino los que salen perjudicados son los atletas. Los atletas. Gracias porque iba por esa misma línea. Yo te iba a preguntar entonces, ¿cómo es que constantemente tú lo haces? Ya tú nos explicas, ¿verdad? Que tú la validas reiteradas ocasiones para evitar cualquier tipo de margen de error, ¿verdad? Y que si se produce una caída sea más bien la ejecución del atleta. Pues siempre pueden haber errores. Alfa, un ejemplo. Yo soy una persona que cuando yo tengo la posición de dirección técnica, un ejemplo, en los eventos de valla, yo me comunico con la persona que va a disparar. Que él es la persona, ¿verdad?, que se encarga de que los atletas salgan. Yo le digo a la persona, mira, no vas a disparar. Puede ser que los jueces de photofinish ya están blancas, el de cronometraje está blanca, pero si yo no tengo el área preparada 100%, pues no puede disparar. Yo le digo, mira, te vas a ir, la salida es conmigo. ¿Por qué te digo esto? Porque posiblemente en una competencia normal de Puerto Rico hay muchas series.
Y a lo mejor entre una serie y otra, una atleta tropezó en la valla. Yo tengo que verificar de nuevo todas las vallas. Si hay 4 con vallas, yo tengo que dar la vuelta. Va y corro, y mira, y vero, certifico que están. ¿Entiendes? Un ejemplo, después del 100 con vallas va al 110. Pues yo verifico y certifico de que cuando muevo las vallas, las puse en las vallas en la altura correcta, dependiendo de la categoría. Es complejo. Y uno de los retos, para cerrar el tema de las vallas, uno de los retos más particulares que nosotros tenemos, por ejemplo, en Carolina, las vallas, utilizamos vallas que son máster. Y esas vallas máster, no, el mínimo no es 30, es 27. Pues ahí tenemos un reto particular porque yo visualmente me estoy esperando que el boquete más bajito es 30 pulgadas. Exacto. Y utilizando esas vallas no es 30, es 27. Pues hay un reto particular que si yo no estoy consciente de eso, puedo cometer un error en la altura de la valla. Oye, en el salto largo subiste uno que fue bien discutido y lo vi en muchos comentarios en realidad del video de salto largo donde se produce, ¿verdad? La voltereta, entre otras cosas. Explícame un poquito mejor porque yo te acepto, yo cometí un error pensando en eso y me guayé. Así que explícame un poquito qué es lo que aplica en ese momento. Pues hermano, esa técnica fue baneada hace un montón de tiempo. Esa técnica la empezaron a utilizar y la banearon hace un montón de tiempo por motivos de seguridad. Simplemente por motivos de seguridad. Parte de la dinámica del contenido que hacemos es eso, de que uno sube algo, ¿verdad? De situaciones poco comunes en las competencias y que la gente se aventure a ver qué hay como parte del proceso educativo. Pero me he encontrado con situaciones de que no solamente hay una persona normal, pues obviamente uno espera que no conteste de la forma correcta. En ese video particular que tú me estás diciendo, me percato que un atleta de alto rendimiento comenta en el video. Y el comentario que hace el atleta de alto rendimiento dice que se supone que se midiera el salto. Que hay que hacerle una espalda nueva porque se dio duro, pero se supone que se mida la distancia más cercana a la tabla. Y el atleta está equivocado porque el reglamento especifica que los saltos con voltereta no están permitidos en el evento de salto largo. Así que si usted la desconocía, ya lo sabe. No puede estar creyéndose luchador haciendo vuelta de carnero porque no te la van a contar. Oye, vamos a hablar de Quincy Wilson. Lo vi también, ese famoso video de Quincy Wilson donde se mete pisa la línea o dentro del carril, en ese tipo de casos. Mira, yo vi comentarios y me escribieron en todos lados. No, que si viene por dentro, él no lo obstruye porque el del otro carril está bien pegado a la línea, que si no lo choca, no se le mete, supone que no. ¿Qué es lo que realmente aplica? Pues el reglamento es claro de que tú no puedes pisar la línea interior de tu carril. Y en este caso, él no solamente la pisa, él entra hacia el otro carril. Pero también la regla también es clara de que no es, si tú lo haces una sola vez, no pasa nada. Por unas situaciones, hubo una competencia hace bastante tiempo atrás, porque antes si la pisabas una vez, pues era descalificación de una. Okay. Pero hubo muchas situaciones particulares y enmendaron el reglamento, ¿verdad? De que tenía que ser más de una vez. ¿Qué pasa? Quincy pisa una vez la línea y después da 3 pasos adentro y la pisa de nuevo. Yo puse 4 en el video, pero realmente yo vi 5. Se supone que él fuera descalificado. Hay personas que comentan que hay reglamentos específicos dependiendo del nivel y ciertos tipos de competencia. Es importante recalcar que cuando yo hago un video de reglamento en mi plataforma, yo siempre me dejo llevar estrictamente por el reglamento de World Athletic. No reglamento de Paralímpico, que hay cosas diferentes. Claro. O reglamentos de atletas de una competencia particular de Estados Unidos o de Puerto Rico. Algo importante que debemos tener en cuenta en cuanto al reglamento de pisar la línea es que esa falta es acumulativa. Me explico. Si Jeffrey Vélez está corriendo y pisó solamente una vez, se supone que cada vez que un juez vea esa falta, levante bandera y lo anote. Porque como yo te dije, una vez no pasa nada. Pero posiblemente lo hizo en el 200, en el 400 corre y vuelve a hacer la falta, pues se acumulan los pasos que hizo en la próxima carrera para... te los van sumando. Exactamente. Pero en este caso particular de la carrera de Quincy, mi apreciación es que debió ser descalificado, 100%. No pasó. Tengo entendido que no pasó. Bueno, hace poquito, y te lo confesé, me guayé en esta. Hay un atleta que está entregando, va a hacer el pase del bato, se cae, no se sale del carril, se mantiene justamente en su carril. Sin embargo, pasa el batón, no le entrega mano a mano, él lo tira.
hay mucha gente indicando, ¿verdad? Y me escribieron también. Pero es que él no se salió del carril, nunca invadió el otro carril y logró su objetivo, que era pasar el batón a que el otro compañero lo cogiera y siguiera corriendo. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Pues el reglamento es claro que dice, en uno de los incisos dice que el batón debe llevarse en la mano en todo momento. En este caso, el atleta, pues por el tropiezo que tuvo, lo más seguro eso fue hasta involuntario. Lo primero que le salió fue, di la vuelta y lo solté. El otro lo cogió y siguió corriendo. Se supone que en ese caso particular, pues como el reglamento dice que tiene que estar en la mano en todo momento, él lo lanzó, pues se supone que se ha descalificado. Muchas personas me han hecho comentarios de que, ¿y cuando el batón se cae? Una cosa es cuando el batón se cae en el momento de la transferencia, ¿verdad? Que ahí están tratando de entregar el batón. Y otra cosa es que yo lo lance y el atleta esté parado y lo reciba y salga corriendo. Aprovechando, ¿verdad?, este espacio para, si el batón se cae, Alfa, si el batón se cae, si está en el proceso del pase y están haciendo, ¿verdad?, el contacto así. Están las dos personas en contacto con el batón. Se supone que si están las dos personas en contacto, se cae, lo recoja la persona que está pasando el batón. Oh, ok. Porque el batón, la transferencia del batón termina cuando solamente está en la mano del receptor. Si está en la mano de los dos, pues no ha terminado el pase. Se cayó, se supone que lo recoge el pasador. No, si lo recoge el receptor, pues está complicado. Pero esas cosas, ¿verdad? La velocidad real en una competencia es difícil de apreciar. Claro. Y es complicado. Pero eso es lo que dice la regla. Wow, fue buena. Gracias por ese lado. Oye, y el de los 100 metros sin bloque. Oye, porque tú sabes, yo lo escucho mucho por acá. No, 6-1 en el piso, todo el mundo tiene que estar en el piso. 6-1 arriba, se supone que saca a todo el mundo arriba. O sea, lo que se comenta, yo sé que tú has escuchado muchas veces más que yo. 6-1 arriba y los otros abajo. ¿Se puede correr? ¿No se puede? ¿Qué es lo que hay que hacer? El reglamento es claro que en todas las carreras hasta 400 metros, incluyendo relevos, deben salir con bloques de salida o con tacos. Volvemos y repito, mi contenido es estrictamente de lo que dice el reglamento de World Athletics. Eso se supone que no pasa. Y lo vimos. Y en este caso particular, yo, si no me equivoco, Alfa, yo creo que tú también compartiste un video hace poco de una carrera de vallas que sale uno de los muchachos de pie y da la casualidad que es el que gana. El que gana. Cosas, ¿verdad? Que según el reglamento se supone que no pasen. Las razones, ¿verdad? Porque la que los vimos no las desconocemos, ¿verdad? Pero es importante que siempre que yo vea un video que pueda utilizar como contenido educativo, pues yo lo voy a compartir para beneficio de todos. Perfecto, importante, rapidito, porque quiero tocar este tema. La preparación tuya, porque se contra el tipo sabe leer, no sé si, pero más allá de leer, tú tienes que hacer unos talleres de capacitaciones. ¿Cómo es que tú te educas? ¿Cómo tú te entrenas para llegar al nivel donde tú estás y seguir escalando donde tú quieres, ¿verdad? Seguir subiendo. Pues buena pregunta, Alfa. Yo llevo como juez desde el 2009. Yo me preparé para los Juegos Centroamericanos en Mayagüez 2010. ¿Verdad? Eran los Juegos Centroamericanos aquí. Estaban buscando personas, ¿verdad? Que se adiestraran en el particular, y yo llevo de juez desde ese entonces. Pasé la certificación, en ese momento no era World Athletics, era IAF. Y nada, he seguido, ¿verdad?, recibiendo oportunidades, como la última que recibí como juez internacional nivel bronce. Brother, es difícil. Una certificación como la última que yo cogí, es difícil porque tú tienes que saberte el reglamento completo. Tú no sabes lo que te van a preguntar. Y la mentalidad de un juez normal es bien diferente a la de un juez árbitro que tiene que tomar decisiones particulares. Exacto. Y fue súper retante. Gracias a Dios tuve la oportunidad de pasarlo. Y es una gran responsabilidad. Uno tiene que estar mucho tiempo ahí en ese nivel para entonces poder aspirar al siguiente nivel, que es el silver, y seguir escalando si uno, ¿verdad?, entiende lo que ya te especificando la diferencia de un juez regular y un juez árbitro. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ese juez árbitro en competencia? No, el juez árbitro es el que toma decisiones, Alfa. Un ejemplo, ahí... Cuando la cosa se pone a apretar, todo el mundo donde esté. Un ejemplo, yo fui juez árbitro de algunos eventos de lanzamiento en las justas, para darte un ejemplo particular. A veces hay problemas de reglamento que tú has estado en muchas competencias, hubo algo raro y los entrenadores, me pasó esto, que sí, todo lo que gritan. ¿Qué yo hago cuando soy juez árbitro? La mayoría de las personas me conocen, yo voy a donde todos los entrenadores, en este caso fui a los entrenadores, jefe entrenadores, etc. Buenos días, mi nombre es Jeffrey Vélez, yo voy a ser el juez árbitro de la competencia.
cualquier relación particular de reglamento que ustedes no estén conformes, yo soy la persona. No le van a gritar al juez jefe, no le van a gritar al de la huella, yo soy la persona. Ustedes van a venir a donde mí, vienen con respeto, me traen su inquietud y yo la voy a resolver. Existen unos mecanismos importantes, hay que hacerlo bien, familia. Cuando usted quiera protestar o reclamar algo, vamos a hacerlo con el foro correspondiente, como estoy indicando. Hay unos mecanismos. Déjame añadir esto que para mí es súper importante. Además de yo tener esa conversación con los entrenadores, yo tengo una conversación con los jueces. Y yo le digo cuáles son, repaso la reglamentación de ese evento y le digo cuáles son mis expectativas referente y cuáles son las áreas más medulares que pueden haber faltas. Ejemplo, un lanzamiento. Si el atleta lanza en la bala, ¿verdad? La persona de la huella es súper importante, pues ahí fue donde cayó el implemento. Pero en el movimiento del lanzamiento él hace una falta y el entrenador gritó, ¡ah, eso fue bueno! Y el juez cantó falta. Pues que yo le digo, el de la huella, tú vas a estar 100% en la huella, no importa lo que esté pasando, porque yo voy a venir y yo soy la persona que va a tomar la decisión si ese lanzamiento se va a medir bajo protesta o no. Es lo que yo decido si la fue falta o fue bueno. Y así salvaguardamos el proceso de la competencia y si el atleta, ¿verdad?, tiene razón, pues ya tenemos la medida, no hay que darle un lanzamiento adicional posterior. Son procesos, ¿verdad?, que son, a veces pueden ser complejos, pero todas esas decisiones caen en la mano del juez árbitro. Pues entonces, yo acabo de dar un buen punto, ¿verdad? Hay unos foros, mecanismos, pero entonces, ¿cómo es que uno llega a ese foro, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces yo puedo levantar una propuesta, una reclamación? ¿Cómo es que nosotros lo podemos hacer? Pues las protestas se hacen al momento. Me explico. Ya te di un ejemplo de lanzamiento, un salto largo. Viene el atleta a hacer el salto y él entiende que no. Cantaron foul y él entiende que no. Ahí mismo, inmediatamente. Mira, yo creo que eso no fue foul. Déjame ver la plasticina. Si no hay plasticina, déjame ver el video. Si él no está, por eso es importante la comunicación del juez árbitro con los jueces regulares para establecer cuál va a ser el patrón, cómo se supone que se trabaje. Se supone que se haga al momento por el atleta o un representante a su nombre. ¿Verdad? Jeffrey hizo la reclamación y se tomó una decisión al momento. Con todo y eso, si el atleta no está de acuerdo con la decisión que se tomó al momento, ellos tienen otro mecanismo que pueden ir al jurado de apelaciones. Okay. Pero eso del jurado de apelaciones tienen hasta 30 minutos para hacer la reclamación después de anunciarse el resultado. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando van a hacer esa reclamación al jurado de apelaciones, tiene que ser escrita a mano, ¿verdad?, por el atleta o el representante a su nombre y tiene que ir acompañada por 100 billetes. Y ya. Ellos llegan. Entonces, el jurado de apelaciones ve, ¿verdad?, evalúa la situación y toma una determinación. Si el jurado de apelaciones entiende que la protesta, ¿verdad?, que ganaron la protesta procede, pues el comité organizador de la competencia se queda con ese dinero. Si el atleta gana la protesta, pues se le devuelve el dinero. Se devuelve. Pero tiene que tener $100 cash. Al momento. Si no hay el momento, pues entonces es parte de... Y eso es importante, que eso es exigencia de la World Athletics. Es el World Athletics. Eso es reglamento. Y es importante que la determinación del jurado de apelaciones es final y firme. Solamente ellos mismos pueden revertir su determinación si tuvieron alguna, ¿verdad?, otro video o algo que puede, ¿verdad?, ser más concluyente la determinación. Pero tiene que ser antes de la premiación. Por ejemplo, si hoy posiblemente Alfa ganó 100 metros, un ejemplo. Y al otro día llegó un video nuevo y ellos evaluaron el video y macho, Alfa no que llegó primero. Macho, dio falsa salida. ¿Qué sé yo? Y ellos mismos viraron la determinación, pero tiene que ser antes de la premiación. Ok. Y ha pasado. Que la gente pueda pensar que a lo mejor es atípico y no, sí ha pasado. En una de las competencias del pasado verano, no me acuerdo si fue en El Salvador, una atleta de un país en la valla se acostó con una medalla y cuando se levantó, el jurado de apelaciones había revertido la determinación. Vamos a hablar algo sobre el viento, mano. Que ese es algo que muchos atletas les duele. Pues claro está, porque se va a poner 2.0. Recientemente vimos la excelente marca de Yavi, ¿verdad? El primer puertorriqueño en bajar de 20.44.
Y tocó 2025 2.1. Vamos a hablar acerca de eso porque eso dolió, a todo el mundo le dolió. Así que vamos a hablar sobre eso. Mano, nos dolía a todos, pero siendo 100% honesto, 2025 con 2.1 es igual. Durísimo. Y yo fui víctima de un 2.1 porque mi mejor marca fue 10.49 y el viento era 2.1 positivo. El reglamento es claro y dice que si tienes más de 2.0 de viento positivo, pues la marca no es válida para récord, etcétera. ¿Qué se utiliza para medir el viento, Alfa? Se llama anemómetro. Anemómetro. Un anemómetro. ¿En qué evento los utilizamos? Lo utilizamos en el 100 metros, 200 metros, 100 con vallas, 110 con vallas, salto largo y triple salto. ¿Ok? Un ejemplo, en el evento de 200 metros de llave, vamos a hablar de llave. El anemómetro lo ubican en los 50 metros desde la llegada. 50 metros para atrás de la llegada. ¿Ok? ¿Cuándo se activa el anemómetro en el 200 metros? Se activa cuando el atleta que va en la primera posición entra a la recta. So que en este caso no se activa con el disparo. Okay. Se activa cuando el primer atleta entra a la recta. So que la persona que está en el photo finish tiene que estar pendiente, hundirle un botón para activar. ¿Por cuánto tiempo se mide el viento? Por 10 segundos. 10 segundos. En el evento de 100 y 200 son 10 segundos. Ahí está el anemómetro leyendo ese y establece un promedio y ese promedio es lo que da, ¿verdad? Y en el sistema, pues, le llega al sistema a la computadora. Si estamos nosotros manual, pues eso es lo que tenemos que escribir. En los eventos de valla son 13 segundos desde el disparo. Y en los eventos de salto largo y triple son 5 segundos. Desde que el atleta empieza a moverse, dependiendo, bueno, se supone que el director técnico ponga un cono. Si el atleta sale dentro de ese cono, pues desde que el atleta empieza a moverse, empieza a correr el anemómetro. O cuando el atleta pase ese cono, pues empezamos nosotros a correr el anemómetro. Ok, wow, esa me gustó. Mira, tú hace poquito subiste algo de la perspectiva, incluso yo como narrador arriba, perspectiva del fanático, perspectiva en tu parte como, ¿verdad? Persona adiestrada y que tienes que estar al pendiente de los pasos, los movimientos. Entonces, claro, hay unas cosas que yo no puedo percibir, que tú percibes, que el fanático no. Entonces, me encantó mucho ese video. Y quiero que hablemos acerca, ¿verdad? De esa parte de los relevos, el posicionamiento de lo que es la entrega, entre otras cosas, y por qué fue tan vital en tu parte subir ese video. Para mí, mucha gente no entiende el trabajo de los jueces. Y no, muchas veces señalan, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, pero pues cuando alguien comete errores es normal. Pero yo quería que se viera cierta perspectiva de lo que nosotros vivimos y vemos en una competencia. Y en este caso particular fue en el 4x4. Exacto. ¿Qué específicamente era lo más importante para mí que la gente viera? Que es una de las faltas más comunes en el evento de relevo. Voy a explicarlo brevemente. El primer atleta sale por carril completamente. ¿Ok? El segundo tramo recibe dentro de la zona particular y corre la primera curva por carril. Y cuando pasa la línea de rompimiento libre, que está delimitada por unos conos, pues entonces ellos pueden irse pista libre. ¿Está bien? ¿Cómo nosotros acomodamos a los atletas cuando están en pista libre? Que esto es una de las faltas más comunes, Alfa. Así que vemos el revolú y el empujeteo y ajá. Vemos el empuje. Pues tenemos que acomodarlos de acuerdo a la posición que los equipos pasan los 200 metros. Por eso tú me ves en particular que yo estoy mirando. Tú Bravo, Intel. ¿Qué pasa? Yo no tengo que estar diciéndole a ellos el reglamento. No te puedes cambiar. No te pegues a la línea. Yo no se lo tengo que decir. Eso se supone que ellos lo sepan. Pero yo se lo digo como quiera porque yo no quiero, ¿verdad? Aparte no son atletas profesionales. Son atletas de alto nivel, pero no son profesionales. Pues estamos en un proceso de educación. No se peguen a la línea porque ellos tienen que estar dentro de la línea. Y le digo, después que yo te acomodo ahí, de acuerdo a cómo tu equipo pasó el 200, Alfa, no te puedes cambiar. De ejemplo, si la Inter pasó tercero te quedas y después a ahí. mitad de curva pasó segundo, el de la Inter no se puede mover segundo, tiene que quedarse tercero. Si se cambia, levantó bandera amarilla y el manito está... esta es mi cámara. Sí. Usted está descalificado, hermano. Estás descalificado. No puede hacer eso, te lo está diciendo el mister. Manténgase en la posición que te pone el juez, porque si usted se mueve, es uno de los errores comunes, hermano, está descalificado. Yo no quiero levantar bandera amarilla para descalificar a nadie. Estamos ahí para ustedes. Así que
Por favor. chica. Y anota ese dato para que... Claro que sí. por si Oye, acaso. claro que sí. Y qué bueno ver al Rey porque todo lo hemos visto, mano. En las ligas. Yo le he visto. El espada se metió segundo, espérate. Y empiezan a moverse y a sacarse entre ellos mismos. Y entonces pues uno piensa, pues, es que se están acomodando porque como ya pasa al frente. Pero no, entonces no importa. Lamentablemente te tienes que dar los Tú negocios. traes el ejemplo perfecto. Si ese reglamento no existiera, pues se forma un revolú ahí en la de esto, todo el mundo dándose codazos y empujándose. Eso no se puede permitir. Por eso, esa es la razón de ser de esa parte de la regla. Uno de los eventos, ¿verdad? Que es que tantos temas. Hay muchos temas. Hay que volverlo a traer. Hay que volverlo a traer. Que le he visto mucho en los comentarios. Tienen mucha duda con el décalo y el héptalo. Me dicen, mira, ¿cuántos eventos son? 7, 10. Ajá, sí, pero ¿cómo es que se dividen? ¿Cuál es la cantidad de tiempo que ellos tienen que de descanso en cuando son héptalos, cuando es en décalos? ¿Por qué retorna entonces? ¿Por qué el acomodo de unos eventos? ¿Por qué terminan con 1500 los varones y no terminan con el campo? A mí me han dicho de todo. O sea, explícanos todo eso. Yo no sé, pero el que se inventó que el 1500 fuera el último evento tiene que buscar la ayuda del Padre Celestial, hermano. O sea, el evento de más distancia, tú lo pones último, está complicado. Ay. Pero, mala mía, pero esa es mi percepción. Nada, para mí, los que hacen eventos múltiples son los atletas más completos. ¿Por qué, Jeffrey? ¿Tú piensas eso? Simple, un ejemplo, en el décalo hay 3 eventos de lanzamiento, 3 eventos de salto y 4 carreras. Estamos hablando de que un solo atleta tiene que prepararse para eventos altamente técnicos de lanzamiento que requieren mucha fuerza y destreza, Claro. de saltos ¿verdad? Que lo mismo tienes que ser rápido y saltar bien, y de carreras como la de la valla, que es altamente técnico. So, para mí es el atleta son los atletas más completos. ¿Cuáles son los eventos en décalo? Está el 100 metros, salto largo, bala, salto alto y 400. Eso es el primer día. Ahí terminamos el primer día. El segundo día es 110 con vallas, disco, pértiga, jabalina y 1500. Eso está, Cerrar con 1500. Qué locura. Tú sacas con 1500. Y lo que hizo Aiden, que cuando rompió la marca nacional de 400 de Puerto Rico, perdón, él rompió la marca en un décalo, que Sí. es el último evento del primer día. Del primer día. Increíble. ¿Cuál es el tiempo mínimo de descanso entre eventos, Alfa? Eso es importante, eso es muy buena pregunta. Son 30 minutos. 30 minutos. Y de un día para otro, el mínimo es 10 horas. 10 horas. Okay. Lo mismo para héptalo o para décalo. La reglamentación de los eventos es la misma para todos los eventos, excepto en la salida. Explícame En la eso salida de la no- salida. ¿Por qué la diferencia entre esta y de La ¿Cuál es salida, la diferencia? la salida normal de 100 metros, el primer atleta que dé falsa salida, descalificado. Ujú. En el décalo, no. En el décalo es como la regla vieja. Da falsa salida 1. Advertencia. Todo el mundo tiene tarjeta. Al próximo que dé falsa salida está descalificado. Eso lo hacen porque obviamente si das una falsa salida de la primera, pues vas a perder, vas a quedarte en cero en ese evento, tú sabes. Y pues obviamente, pues para tratar de que eso no pase, pues tiene una segunda oportunidad. La responsabilidad del director técnico. Porque tú sabes cómo es. Aquí, cuando pasa algo o la quieren achacar, tú sabes cómo es esto. O el juez árbitro o el director técnico. Ya tú explicaste ahorita el juez árbitro, pero hablemos entonces sobre el director técnico. La responsabilidad importante que cae sobre él. El director técnico es la persona que se encarga de preparar la competencia de acuerdo al reglamento para que los atletas puedan ejecutar. El 100% de lo que tú ves en una competencia preparado lo hace el director técnico. Es la primera persona que llega a la pista ese día y la última que se va porque la tiene que recoger todo. Es una responsabilidad súper grande porque es el responsable de preparar, ¿verdad?, el escenario para que los atletas puedan dar su mejor desempeño. Es complicado, una responsabilidad que yo llevo asumiendo hace un montón de tiempo, pero es eso. ¿Qué yo hago? Yo lo que hago es que estoy tratando de optimizar un documento ahora para beneficio de todos, porque cuando yo haga ese documento, pues voy a tratar de compartirlo con las organizaciones, porque hay que reconocer que a veces la dirección técnica pues no la hace una persona que está 100% preparada para eso.
So, un ejemplo, yo puedo hacer un documento que si Jeffrey Vélez está enfermo del hospital el día antes de la competencia fundamental, pues viene Alfa y dice, bueno, yo voy para encima, yo creo que yo lo puedo hacer. Alfa coge ese documento y dice, ok, para que se lleve a cabo el evento del lanzamiento del martillo, todas estas cosas yo las necesito. Entonces, necesito el círculo concéntrico, necesito verificar que las jaulas cierren, necesito poner los sectores de caída, necesito pesar y certificar los implementos. Eso que yo te estoy diciendo, asimismo, en todos los eventos, para beneficios de todos. Y es más poco probable de que hayan errores, de que se te quedó algo, porque ya tú lo tienes todo ahí, es como un checklist y tú vas, ok, ya esto lo hice, me falta esto, y es algo, ¿verdad?, que puede ayudar bastante a minimizar los errores, que van a haber errores. Alfa, siempre van a haber. Me pasó una vez en una competencia en Carolina. Te dije lo de las vallas de máster, que son máster. Claro. Y viene un atleta, aquella valla está más alta. Y yo dije, imposible. Yo corrí 25. Todas las vueltas que te dije, miré todas las vallas que estaban en el mismo boquete, todo estaba en el mismo boquete. Cuando fui para allá, era verdad. La valla estaba más alta. ¿Qué hizo Jeffrey Vélez? Levanté la mano. Tiene 100% de razón. En este clásico primaveral, como ya yo sé que en Carolina yo cometí un error, porque las vallas están, como te dije, máster. En esta competencia yo identifiqué la valla cuando estaba poniendo a las demás. ¿Y qué hizo Jeffrey Vélez? Esta valla no va para la competencia, hermano. La primera. Cogí la valla, la saqué de allí y la guardé en el almacén, no sacar. Porque aprendemos de los errores. Claro, de eso es que se trata. Y gracias, ¿verdad?, por sacar este tiempito. Sabemos que van a existir muchas otras dudas más. Mucha gente nos va a escribir. Porque es que realmente hace falta bien importante la educación. Me he percatado, nosotros mismos le hemos hablado, diantre, yo no sé esto. Y los mismos atletas, diantre, yo pensaba que esto era de esta manera. Y no es así. Y se entiende, es normal. Sin embargo, tenemos los mecanismos. Es cuestión también de que usted también, por su parte propia, se adentra a la bola atleta y busque también. Si no, si tiene alguna duda, pues sencillo, preguntar al mister. Así que, Jeffrey, gracias por estar con nosotros. Te vamos a tener que traer otra vez porque yo sé que la gente va a escribir y van a seguir ocurriendo tantos sucesos que pasan cotidianamente y a veces no se da cuenta y dice, oye, espérate, esto pasó, vamos a atacarlo de esta otra manera. ¿Qué podemos hacer para educarnos? Así que gracias por tu gran contenido de valor, muy educativo e informativo, que realmente hace falta, no solamente por el beneficio del atletismo puertorriqueño, sino del atletismo en general, para que entonces cuando uno también vaya a otros lugares, uno diga, espérate, hey, esto yo lo vi aquí, ¿cómo yo lo supe? Porque me lo dijo el mister. Ahí está. Así que unas últimas palabritas, Jeffrey. Gracias, súper agradecido por la oportunidad que me brindas. Para nosotros es importante, ¿verdad?, llevar el mensaje como lo estamos haciendo. Como tú dijiste al principio, quiero abundar algo adicional a lo que tú dijiste al principio, de atletismo, el deporte rey. El deporte del atletismo es tan y tan complejo que son 20 y pico de eventos en un solo deporte. Es como si hubieran 25 deportes en uno. Por eso la oportunidad de nosotros llevar el mensaje para que lo puedan entender. Y el mensaje lo llevamos desde lo más general hasta lo más específico para que sea de beneficio para todos. Nada, agradezco nuevamente la oportunidad. Cuenta conmigo para lo que sea. Estoy bien contento, como te dije ahorita, con lo que está pasando con tu carrera profesional deportiva. Gracias. Nada, aquí estamos para lo que necesites. Y este ha sido otro capítulo más del Corre y Corre, preguntándole al profesor Jeffrey Vélez. Llévatelo y recuerda anotar el dato.